Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este miércoles de entrevista. Hoy tengo a otro amigo y vecino para presentarles. Él es Oveja MPC, artista urbano. Vamos a presentarte un poco, contanos tu nombre real, de qué barrio sos, cuántos años tenés. Bueno, me llamo Santiago. Ajá. Todos me dicen Oveja, claramente, los rulos. Sí. Me dicen Oveja desde el año 91, así que son casi varias décadas. Ya de ovejismo. tenés que reclamar el copyright más o menos. Más o menos. Sí. Tengo 33 años, Ajá. además de pintar en la calle, soy arquitecto. Ajá. De hecho, este año cumplo 10 años de recibido. Muy bien. Sí. Muy bien. Y... ¿La recibiste joven? Sí, 24 Admirable. años. Porque arquitectura es una carrera larga. ¿No? Sí, 6 años. Yo hice 6 años, sí. Muy bien. Vivo en Coglan. Antes vivía pegado a Coglan, así que Coglan fue parte de mi paisaje de toda la vida. Ajá. Y ahora es mi lugar de residencia y el lugar donde estamos ahora acá también, que es mi tallercito. Taller, que es hermoso. Sí, gracias. Yo creo que todavía un poco desordenado, me gustaría trabajar más acá adentro. Pero hay mucha pintura, muchos colores, muchos pinceles. Sí, y eso todo la eso verdad sí, que sí, le eso. da un montón de Sobre vida. todo es muy lindo que no esté dentro de mi living como estaba antes. Claro. Eso es lo mejor de todo. Exactamente. ¿Hace cuánto estás en la movida del arte urbano? Yo empecé a pintar en la calle en el 2006, así que van 8 o 9 años. Sí. Van a ser Qué bueno que somos artistas y no matemáticos. Claro, sí. Vemos mucho en todo tu arte, muchos chanchos. Muchos, sí. ¿Qué onda con los chanchos y que te llamas oveja? Porque oveja por el pelo Sí. y los chanchos por qué. Chanchos, no cualquier tipo de chancho. No, Chancho con alas. volador. Bien. Vamos a chancho con alas. Con alitas. No es cualquier chancho. Ajá. Yo creo que una vez me había pasado charlando con un pibe que había dado como una respuesta muy como poética, que era... Digo, él lo extrapolaba y decía, bueno, la respuesta sería, yo pinto chanchos para entender por qué pinto chanchos, ¿no? O sea, Bueno. no sé si funciona tanto, pero lo que tiene sí de divertido es que por eso, que en realidad el chancho surge primero como chancho, después con alas. Ajá. Entonces, en todos esos cambios, en todas esas cosas, yo creo que uno va entendiendo realmente mejor por qué es lo que a uno le gusta, qué es como Claro. lo va a desarrollar. Entonces me pasó que me puse con un chico de Estados Unidos que él me contó, bueno, que digamos, fue muy gracioso porque el chabón se lo tatuó 3 en la pantorrilla. Increíble. Con otros 2 amigos más que se tatuaron también 3 acá en la Qué no. pantorrilla. Sí, eran cosas, copiaron una parte que yo había hecho y se lo hicieron toda en el perfil. Bien. Ellos me contaban que en Estados Unidos lo utilizan mucho, es un personaje bastante célebre, el chancho alado. Ajá. De hecho tiene un nombre que es, en vez de Pegaso, el caballo alado, Pegasus. ¿No? Y hay algunas fraternidades universitarias que lo han adoptado como de mascota Ajá. y lo tienen con lo que ellos llaman un moto, que es una frasecita, Ajá. que es ad astra per alia porci. Lo vamos a escribir abajo. ¿Qué Después para quiere? que lo puedan leer bien. Sí, En latín. Sí, Claro. en latín no es el pero bueno. Que quiere decir hacia las estrellas con las alas de un chancho. Que me pareció maravillosa la frase porque, digamos, la cosa está medio surrealista del chancho alado. Bien. O sea, si uno se lo trata de imaginar y le dice, pobrecito, para levantar vuelo con lo pesado que es un chanchito y todas esas cosas. Y que encima de eso tenga un destino para volar que sea tan astral y cósmico. Me muero si pareció- sale un día en una carta astral un chancho El chancho alado. alado. Me muero. Entonces me gustó como esa idea. Y después, con la pintada que hicimos el otro día, Exactamente. también le incorporé una cosa más que surgió de un encuentro casual que tuve con Eduardo Galeano. Bien, contanos un poco más sobre ese asunto. Hará cosa de 1 año y medio, le hicieron una entrevista en el diario La Nación, en la revista del domingo, que él hablaba y contaba que cuando firmaba algo, firmaba con un chanchito. Yo dije, cáspita, Sí. qué coincidencia cósmica. Sí. Pero en el diario no había ninguna foto de cómo era el chanchito Galeano. Yo dije, quiero ver cómo es el chanchito Galeano. Claro. Dije, bueno, algún día lo busqué en internet no estaba No en ese había nada. momento, hoy en día sí. Vayan y Imágenes, busquen. firma, chanchito, aparece uno, Bien. pero en ese momento no, así que dije, bueno, voy a tener que un día irme a Montevideo y en Montevideo buscarlo a él en el bar que siempre para. Y Una lástima igual ir a Montevideo, a pasarla muy mal a y tomar buscarlo a todas Galeano. esas cosas, pero bueno, era un plan que quedaba como para el futuro. Bien.
Una semana después estaba pintando en la calle con la breve guía Sí. y de repente aparece un señor con unos ojos así turquesas que viene caminando, se me para al lado y me dice hola. Yo no me podía creer, le contesté hola, pero me quedé duro, después lo tuve que correr como media cuadra y ahí cuando lo agarré me firmó esta bella tarjetita donde pude ver finalmente cómo era su chancho. Y su chancho tenía una margarita en la boca, ¿no? Una florcita. Así que me pareció que estaba como bueno eso y yo le dije que en algún momento iba a ser una fusión entre los dos y después le iba a mandar por mail la foto. Cosa que hice. Ajá. Y me respondió, me dijo gracias chico por estar aquí. Un amor, un amor. Porque bueno, este chancho que hice el otro día tiene la frase el derecho al delirio, que es un texto de Galeano. Que también lo pueden buscar y lo van a encontrar más que nada en YouTube. Sí, que es leído por él, eso es lo que tiene de Exactamente. lindo, ¿no? Que está con la voz de él. Hay incluso dos versiones, una donde está en off y otra donde aparece él leyéndolo, recitándolo prácticamente. Pero bueno, esa frase también me pareció que era muy interesante que fuera con el chancho, ¿no? El derecho al delirio. Y esta incorporación de la flor para darle ese aire, ¿no? Cerraba todo la idea. Sí, tal cual. Y mencionaste hace un ratito la breve guía. Sí, la breve ¿Qué guía. es la breve guía? La breve guía es una especie de manual de instrucciones para aprender a hacer arte en la calle. Bien. Me pasó en la época que se empezó a poner de moda esto de pintar en la calle, que había mucha gente preguntando, empezaron a aparecer algunos espacios para aprender, porque digamos en el IUNA, en las cosas te han grabado, pero no te han Mucho grafito, más académico. ¿no? O sea, tienen Sí. con claro, otra, tal cual, esa es la palabra académico. Y a mí me pareció que estaba bueno darle otro enfoque que tuviera más que ver con eso, con una guía del viajero, un manual de instrucciones, algo que fuera más sencillo, más corto y que rápidamente te posibilitara salir y hacer cosas en la calle. Entonces de ahí el nombre breve guía para hacer la entrevista. De hecho, es muy cortito, son 8 encuentros nada más y ya 8 encuentros de los cuales 2 o 3 ocurren ya en la calle directamente. Para mí, si yo voy a hacer un curso de arte en la calle, es lo que necesito. Bueno. También para sacarse el miedo de encontrarse con una pared, que no es lo mismo que una hoja tamaño 4, más o menos. Hay como muchas cuestiones de salir y pintar en una pared que es muy diferente que estar adentro de un taller. Exactamente. Y se puede anotar cualquiera, esa es la buena noticia. Así que Sí, si no te hace interesa, falta saber pintar, no hace falta saber dibujar. Lo que tiene divertido el arte en la calle es que se puede valer de otro montón de herramientas, por ejemplo, fotografía, cosas como el stencil, donde también no hay que saber perfecto dibujar, sino simplemente con un rato de paciencia y un cúter importante. sí, podés agarrar y ya tener algún material. Y además también la brevedad lo que tiene la base es el trabajo grupal y colectivo, entonces por ahí uno se puede asociar con otra persona y armar un proyecto juntos. Contanos un poco qué nos vas a enseñar el día de hoy. Bueno, les voy a enseñar algunas cosas respecto de el uso del aerosol. Excelente. Les voy a enseñar un poquitito algunas cuestiones prácticas del aerosol. Por lo menos las dos primeras dificultades que suelen ocurrir cuando uno quiere usar un aerosol, que suelen ser que se chorrea todo o que se tapa. Es importante saber qué es lo que tiene dentro una lata de aerosol. Una lata de aerosol tiene una parte de esmalte sintético, tiene una parte de solvente, tiene unas canicas que en los casos de las nacionales son las de vidrio, en el caso de las importadas por ahí son de metal. Y después todo el resto de la lata tiene adentro gas y nada más que gas. Yo he visto miles de latas terminarse, ninguna que se quede sin gas, todas se han quedado sin pintura, o sea que tiene mucho gas. ¿Cómo sale todo eso de adentro del aerosol? Tiene una válvula, la válvula tiene un cañito que va hasta abajo y con un pulsador sale la pintura para afuera cuando uno presiona. La clave de que todo esto más o menos funcione y evitar esos problemas son dos. Primera cuestión, verdad de perogrullo, que lo dice incluso la lata y todo, pero hay que agitarla un montón. Hay que agitarla hasta que uno escuche realmente que esas canicas o esas bolitas estén golpeando y armando todo eso. ¿Eso qué hace? Que realmente se mezcle la pintura con el solvente. Entonces va a tener la consistencia real que tiene que tener y va a evitar que por ahí salga primero más solvente y que se chorree el solvente y ese tipo de cosas. Después, la otra gran clave es dar vuelta la lata y apretar el pulsador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace con eso? Dos cosas. Primero, cuando uno lo deja así apretado, con la lata dada vuelta, la pintura y el solvente caen y arriba queda el gas. Entonces, el pico de la válvula, digamos el cañito de la válvula, lo único que hace es tomar aire y sacar
gas. Cuando vos sacás el gas, dado que el espacio es el mismo, lo que estás haciendo en realidad es bajarle la presión de salida a la pintura. Entonces, lo que lográs con eso es básicamente no tirar tanta pintura, con lo cual también es más difícil que se chorree. O sea, evitas el chorreado indeseado. Y la otra cosa maravillosa que tiene es limpiar la válvula y limpiar el pico o el cap o como le quieras decir. Entonces después lo puedes guardar y no se te va a tapar la próxima vez que lo quieras usar. Y por último, contanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver tu trabajo o comunicarnos por la breve guía. Tirá un par de datas ahí para los que están mirando. Yo cuando pinto en la calle firmo como MPC, así que la página es mpc.com.ar, MPC escrito con todas las E en el medio, ¿no? M-E-P-E-C-E.com.ar. Bien. Fanpage en Facebook también como MPC, breve guía para hacer arte en la calle en Facebook. Excelente. Bueno, muchas gracias por haber participado de la entrevista. Estuvo muy bueno, la verdad, estar filmándolo, viéndolo trabajar en la calle. Toda la interacción que hay con la gente es muy interesante. Es lo divertido de la calle. Claro, la verdad que si pueden participar de algo así, háganlo porque es una experiencia totalmente nueva y así como hay gente que le encanta lo que haces y se para y te habla y te agradece, hay otra que te putea de arriba abajo y está buenísimo también porque suelen ser cosas muy rápidas. Pasa alguien en el auto, te putea y vos te quedás con la pintura en la mano diciendo... Bueno, más lo divertido fue que puteó y después llamó a la policía, vinieron 3 móviles de la comisaría 37, ya grandes conocidos míos, y lo divertido fue que al final vinieron como para ver qué era lo que estaba pasando y uno de los policías me pidió la tarjetita porque quería pintar su casa. Así que bueno, uno nunca sabe cómo va a terminar saliendo todo el asunto y eso creo que es lo divertido, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, muchas gracias por mirar. Si les gustó, como ya saben, denle un pulgar arriba. En la descripción del video van a estar todos los links, tanto para su trabajo como para lo mío, por si quieren seguir chusmeando. Y nos vemos muy pronto, seguramente en el Domingo Random. Chao, gracias.